¿Se entiende? Yo tendré que darle, por ejemplo, si veo, digo, este medicamento a las 8 horas ya deja de actuar. Sigue en el organismo, pero aquí dejó de actuar al menos de manera medible, observable. A las 8 horas. ¿Debo darle entonces cada 8 horas? No, pues porque aquí va a demorar en subir y se presentará aquí la concentración inhibidora max mínima de esta nueva dosis acá. Y este espacio se quedó sin efecto farmacológico. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Estamos? Cuéntense solamente para adelantarnos un poco. Bien. Ahora, recuerden también de que cuando administramos el fármaco acá, hasta que se note, ¿cómo se llama este periodo? Periodo de latencia. Periodo de latencia. Ay, ay, ay. Aquí posiblemente por acá está la concentración mínima tóxica. Y de la concentración mínima a la mínima tóxica, ¿cómo se llama? Ventana terapéutica o índice terapéutico. Miren, entonces esa gráfica que habíamos observado, la cual con el medicamento todos van a tener este comportamiento. Aquí le di, por ejemplo, a las 2 de la mañana, a las 4, a las 6. Aquí más o menos 2, 3 de la mañana, por poner el ejemplo, ya comienzo a notar el efecto del medicamento, ¿no? Y se mantiene evidente por todo este tiempo. A partir de las 6 de la mañana ya no se nota el efecto del medicamento. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para mantener siempre esta área siquiera un poquito notable, evidente? Siempre le daré con este lapso de administración, esperaré a las 6 de la mañana para darle, porque aquí vamos a encontrar esta imagen. No. ¿Sí? Tengo que darle entonces antes del tiempo. Por aquí, por ejemplo, a las 4 de la mañana tengo que dar a las 2 para que más o menos a las 6 haya un efecto cuanto menos que por aquí ya esté manteniendo el nivel plasmático, no con la misma intensidad de este pico, sino se mantiene el nivel plasmático. Pues si le doy acá, va a perder todo este tiempo de haber actividad farmacológica, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Pero esto lo podemos, por eso que las dosis que damos por vía oral no son tan eficientes en realidad. Por las dosis que damos por vía parenteral no son tan eficientes. Lo ideal es lograr niveles plasmáticos lineales para que no haya ninguna disminución ni un exceso. ¿Y eso cómo se logra? Por la vía subcutánea. La vía subcutánea es la que posiblemente sea la mejor para mantener niveles plasmáticos constantes del medicamento. ¿Y cómo lo hacemos en medicina? Por ejemplo, con los implantes anticonceptivos. Este es un ejemplo. Ahí el medicamento se está produciendo casi de manera exacta en las 24 horas del día. Y no hay ni subidas ni bajadas. ¿Sí? No hay ni subidas ni bajadas. Este es, por ejemplo, lo que se grafica en el implante que le llamamos Yadel, o lo que es el Norplan. Se colocan las barritas del anticonceptivo bajo la piel y se va liberando así, permanentemente. No tiene ni subidas ni bajadas. Obviamente no vaya a confundir con el tiempo, porque aquí, como es natural, cuando se coloca recién el implante, pasa 80 microgramos de levonorgestrel, 80 microgramos diarios en el plasma de la mujer. Y al término de los 5 años está más o menos en 45. Pero ese es el tiempo de uso. Pero en cada día de este tiempo, de estos 5 años, el nivel plasmático es así, lineal. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de una píldora, la píldora va a tener ese comportamiento, pues, que cada día sí, lo que se llama en imagen de dientes de serrucho.
La mujer usa su pildorita y está que el nivel plasmático se va así, cada día, cada 24 horas. Si usa una ampolla mensual, será así, un mes. Si usa una ampolla trimestral, será así, cada 3 meses, pico y valle. Pico es la parte máxima de concentración y el valle la parte mínima, ¿sí? Entonces en la ampolla mensual tendremos cada mes este evento de aquí a acá. En la ampolla trimestral tenemos la misma figura pero cada 3 meses. Y en el cambio de la tabletita diaria, pico y valle todos los días. Por eso que estos métodos, la ampolla trimestral, la ampolla mensual, son más eficaces que la píldora diaria. Aquí hay más posibilidades de que se interrumpa la dosis y que vaya a fallar la pildorita. Y en cambio este método es excelente, casi 100% de eficacia. La eficacia del implante es 99.95%, casi el 100%. Es el método que ha llegado casi al 100% de eficacia. La posibilidad de un embarazo es casi un castigo divino ahí. Con la tabletita llega al 95%, la ampollita está más o menos en el 98 y tanto, en el 99.00 la ampolla trimestral. Entonces la eficacia va obviamente siendo cada vez mejor cuando se logra a nivel plasmático constante. Ese es el ideal, lograr que el medicamento tenga un nivel lineal en el plasma, que no suba ni baja. Pues si suba es toxicidad y si es baja, pérdida de eficacia. Bueno, son procesos que son muy conocidos, la absorción, distribución y la reconocida expresión. Lo detallamos un poquito en cuanto a la vía de administración. Esas son las vías más comunes de buscar el lugar de estar la vía bucal, no está la definición, que es la más usada, pero es la más irregular también, ¿eh? Es la más irregular. Porque tiene que pasar por todo el tracto gastrointestinal, pues el nivel de absorción en el estómago es diferente al nivel de absorción en el intestino delgado. En el intestino delgado es diferente a la absorción del colon. Y así. Ahí interactúa mucho el famoso pasaje del metabolismo del primer paso. No se puede evitar que los medicamentos tengan que ser absorbidos, pasar al hígado, y el hígado generalmente hace un proceso metabólico que lo puede activar, pero mayormente lo inactiva el medicamento. Y muchos medicamentos por ese proceso de inactivación pueden fracasar, ¿no? Por eso en la mayor parte de casos la farmacología trata de evitar el metabolismo del primer paso, trata de evitarlo, es algo inconveniente para la acción del fármaco. Doctor, ¿sí? Eso determina la biodisponibilidad del fármaco, ¿no? Eso determina la biodisponibilidad del fármaco. La biodisponibilidad. El fenómeno persistente determina la biodisponibilidad. Claro que sí. La biodisponibilidad se refiere a aquella condición en la cual el medicamento... A la circulación sistémica. A la circulación sistémica. Claro. O sea, de la dosis que han administrado ustedes, ¿cuánto llega realmente al plasma del cual se va a distribuir? Porque pueden tomar ustedes una tableta de paracetamol, 1 gramo, pero ese gramo va a llegar al plasma. No, generalmente llegará por unos 700 miligramos. 700 miligramos se desechan, se metabolizan, se pierden con los procesos digestivos, etc. Entonces, mientras más biodisponibilidad tiene un fármaco, mayor posibilidad de concentración plasmática, ¿no? Y por lo tanto, a través del plasma llegar al lugar donde queremos que actúe. Este es el problema de pisar, porque mis pulmones son recintos, ¿no? Díganle a sus autoridades que compran más. No pisar, ¿no? Bueno, en la distribución del fármaco depende mucho del aspecto fisiológico como el gasto cardíaco. El gasto cardíaco define la velocidad y la magnitud del volumen circulatorio que va a distribuir el medicamento. Estos los amigos regionales se refieren de acuerdo a los órganos que tanto participan en la recepción del fármaco. Los órganos que reciben más riego sanguíneo
Como consecuencia, recibirán más y menos medicamentos. Tomando el cerebro, corazón, riñones, hígado. Y hay órganos que tienen muy poco aporte sanguíneo para el cuerpo. La piel. Es el que menos fármaco recibe. Distribución, la capacidad de distribución. O sea, ahí hay que tener en cuenta la famosa barrera. Jóvenes, por si acaso, farmacológicamente, la única barrera que existe y que es útil y es obviamente importantísima en la dinámica de los fármacos es la barrera hematoencefálica. La famosa barrera placentaria es un cuentazo. En verdad, en aspectos de bioseguridad, no se habla ya de barrera placentaria. Se considera que todos los medicamentos son potencialmente capaces de pasar la famosa barrera hematoencefálica. Esa es una cuestión incluso ética, ¿ya? Decir que medicamentos se puede usarlo porque no pasa la barrera placentaria y por lo tanto no le va a hacer daño al feto, al embrión. No, jóvenes. Eso en realidad no se ha podido verificar a plenitud. Por lo tanto, para seguridad, para no hacer daño brutal a un producto de la concepción, no hay que usar medicamentos así nomás, salvo emergencias y necesidades imprescindibles, no hay que usar medicamentos en el embarazo. Por favor, joven, por favor. Es terrible inducir un cambio, una alteración, una mutación en un recién nacido, por si acaso, y eso es algo que no estamos seguros de que no vaya a ocurrir. Este de acá, unión a constituyentes intracelulares. Hay fármacos que tienen una afinidad tremenda por meterse dentro de la célula y ligarse con componentes, por ejemplo, con las tubulinas que tienen que ver con la replicación celular. Si yo meto un fármaco ahí, las tubulinas tienen que ver con la multiplicación celular, ¿puede afectar o no afectar la multiplicación celular? Y por lo tanto, con la embriogénesis, por ejemplo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las características de los fármacos. La fijación proteica. Ahí hay un fenómeno que está subrayado, dice la competición. Un fármaco A es muy raro que si se administra junto a un fármaco B no vaya a interactuar ahí. Por favor, eso como ley general que debe tenerse como precaución. Nunca así nomás administren varios fármacos o más de uno en una terapia. Por favor, por más que no haya información confirmada, no usen así nomás varios fármacos a la vez. ¿Sí? Porque muchos de ellos todavía ni siquiera se han investigado si compiten por las proteínas transportadoras. Recuerden que cuando un fármaco se administra a un paciente, ¿cuál es la parte que actúa farmacológicamente? El fármaco libre, la fracción libre. La que está unida a proteínas no. Entonces, ¿qué ocurre? Un gran porcentaje del fármaco va a estar ligado a proteínas y va a circular. La proteína le sirve como medio de transporte al fármaco. Y si yo uso un fármaco que tiene la misma afinidad por la misma proteína de transporte, compite el fármaco B, le administra a ese paciente que tiene en su organismo circulando, por ejemplo, fenitoína unida a su proteína transportadora. Pero el fármaco B que estoy usando, a lo mejor un AINE, va y compite con la fenitoína y le saca de la proteína para meterse él, utilizar el transporte, como si bajara un pasajero y se mete él. Entonces, ¿qué está haciendo con la fracción libre de la fenitoína? La está incrementando, va a haber más fármaco libre, más fenitoína libre, y la fenitoína va a comenzar a producir efectos tóxicos en el paciente. Eso es importantísimo, joven, en la fijación proteica. Entonces, repito, por principio general, para evitar ese riesgo que no es conocido, no todo está estudiado, no deben usarse así nomás varios fármacos a la vez, jóvenes. Tengan esa precaución, tomen esa cautela, ¿sí? Por lo tanto, cuando receten, no receten estas recetas que parecen farmacias concentradas de varios medicamentos a la vez, ¿no? Peligrosísimo. Hay otros fármacos que tienen una gran afinidad por ciertos tejidos, por ejemplo, por el tejido graso. Los
Los barbitúricos, por fortuna ahora no se usan mucho, fueron usados antes muchísimo como hipnóticos, como sedantes, incluso como anticonvulsivos, y aparte de que generaban dependencia, ¿qué producían? Un fenómeno muy serio en las personas que mayormente tenían cierta obesidad mórbida. Este fármaco tiene una afinidad tremenda por el tejido graso. Entonces, el paciente tomaba una dosis de fenobarbital, por ejemplo, y a lo mejor el 50% iba a ser el efecto que el médico deseaba, a lo mejor producir de hipnosis, que duerma tranquilo, etc. Pero el 50% se metía en el tejido graso y se guardaba ahí. La otra dosis cada vez se iba acumulando más fenobarbital en su tejido graso. Dejaba el paciente el tratamiento, dejaba por lo menos después el fenobarbital. No, porque comenzaba a liberarse de su tejido graso y es como si siguiera recibiendo dosis adicionales de fenobarbital cuando a lo mejor ya estaba produciendo graves daños. Y eso producía tremendas dificultades en el control de la sintomatología del paciente. Entonces se va liberando. Las tetraciclinas, que afortunadamente ahora se usa poco, tienen una afinidad notable por el tejido óseo. Y por ejemplo, en la dentadura se fija muchísimo, y produce fenómenos estéticos terribles. Ya no se usa mucho, pero antes, por ejemplo, se encontraban muchas veces niños con la dentadura verdosa, frágil, tremendamente deteriorada por tetraciclina, pues se fijaba ahí y de manera irreversible. Simplemente si nosotros pudiésemos ver su esqueleto general, la veríamos verde, completamente verde. Muy antiestético. La biotransformación se refiere a los metabólicos, ¿no es cierto? Y hay que distinguir que los sistemas de biotransformación que llamamos de primero, fase 1 y los de fase 2. Los de fase 1 corresponden a la oxidación, producción, hidrólisis. La oxidación es uno de los procesos metabólicos más importantes que existen. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Fundamentalmente porque a la oxidación nos oxidamos, nosotros nos oxidamos, consumimos el oxígeno como algo fundamental, vital, pero a la vez el oxígeno nos hace daño. Se sabe que una de las teorías que explican por qué envejecemos y por qué morimos es porque simplemente nos vamos oxidando. O sea, la oxidación resulta matando. ¿Y cómo lo hace? Acumulando radicales libres, por ejemplo, peróxidos, superóxidos. Nuestro organismo, por si acaso, sintetiza agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. Hay una cantidad que todos los días producimos por nuestras reacciones metabólicas de agua oxigenada. Y el agua oxigenada es tóxica, tremendamente tóxica, sino que se producen tan mínimas cantidades que no lo notamos. Bueno, pero con el tiempo eso es lo que nos envejece y nos mata. Por fortuna nuestro organismo tiene mecanismos compensadores. Nuestro organismo es una maravilla, es una maravilla extraordinaria. Y eso nos depura. Por lo tanto, por aquí les voy a enseñar rápidamente para completar la idea. La conjugación convoluntaria. Esa es otra de las reacciones más duras. O sea, nuestro organismo, en el proceso de oxidación, produce óxidos y peróxidos, como el agua oxigenada. Y esos elementos tóxicos, ¿cómo lo controlamos? Por nuestro propio organismo, por las otras reacciones de conjugación, como la conjugación convoluta, que inactivan a los epóxidos. Por eso sobrevivimos. Por lo tanto, ¿necesitamos antioxidantes? Teóricamente no deberíamos necesitar antioxidantes. Pero la industria farmacéutica ha metido a la idea del médico de que tiene que recetar antioxidantes. Y hay una promoción, ahora no es tanto, pero antes se sabe que se difundió la idea de que todo el mundo debemos consumir tal cosa porque tiene antioxidantes. Y los médicos recetaban a granel productos farmacológicos antioxidantes. Muchos de ellos basados en compuestos vitamínicos, la vitamina C, por ejemplo.
Se le ha promocionado y se le promociona muchísimo porque es un potente antioxidante. En verdad nuestro organismo no necesita antioxidantes porque tiene sus propios procesos de control de los derivados del metabolismo de oxidación. Y a propósito, ya que hablé de vitaminas, jovencitos, les juro que las vitaminas son una maravilla como nutrientes, como parte de la alimentación. Pero que tengan las propiedades terapéuticas que le atribuyen ahora es una estafa pero extraordinaria. Y que se pensaba que esta idea ya había sido combatida o dejada de lado, pero ha vuelto con fuerza. Hay ahora mucha gente que mensualmente se hace colocar dosis altas de vitamina C con técnicas especiales que muchos médicos han por ahí elaborado famosamente y con un costo altísimo. Supuestamente usando vitaminas, no solamente por su capacidad antioxidante, otros beneficios que le han inventado. Ya no vamos a morir, pues. Las vitaminas son una gran maravilla. Tienes que tomar vitaminas, pero se recomienda como si fuera un medicamento. No tienen ningún rol terapéutico, por favor, jovencitos, las vitaminas. Que las vitaminas del complejo B son extraordinarias para los procesos neuríticos, por ejemplo. Existen las porquerías como el neurobión, el neuroflax, el neurofor fuerte, y que la gente se coloca mensualmente o casi frecuentemente para que no le dé la por ejemplo su lumbago, su ciatalgia. Jovencitos, es una estafa. Es una estafa. Los procesos neuropáticos, neuríticos, hay que diferenciarlos bien. ¿Qué causalidad tienen? Solamente si hubiera todavía procesos neuropáticos, neurolíticos, por ejemplo, por déficit alimentario, que sí ocurre, si nosotros dejamos de ingerir vitamina B un buen tiempo, hacemos neuropatía. Por ejemplo, una enfermedad que era históricamente peligrosísima, beriberi, que era por déficit de vitamina B, que ocurría en el medioevo, cuando había poblaciones que no consumían carne para nada, pobrísimas. Hacían beriberi. ¿Cómo se curaban ellos? Dándoles vitamina B, porque ahí era un problema carencial. Existía el escorbuto por falta de vitamina C. Porque no ingerían vitamina C. Especialmente los que viajaban, por ejemplo, en las carabelas de antes, en Colón. En el mar se la pasaban años. En el mar van a encontrar fruta, van a encontrar limón, van a encontrar naranja. Entonces hacían escorbuto. Terrible enfermedad. ¿Y cómo se curaba? Dándole vitamina C. Ahí sí tiene el rol terapéutico la vitamina C para el escorbuto, la vitamina de complejo B para el beriberi y otras más. Pero ahora no tenemos esos problemas y las neuropatías, las neuralgias que ocurren ahora no son por déficit. Por lo tanto, ¿qué rol tiene la vitamina B ahí? Son otros tratamientos. Entonces les insisto, por favor, más aún ya cuando se exagera ya morbosamente de que hay que darle a todos vitaminas para que se rejuvenezcan, para que la gente no envejezca. Oigan, la vejez es una enfermedad ahora. Requiere medicarse. Una salvajada pero extraordinaria. Eso resulta mucho estudiar fines subalternos. Bueno, entonces estábamos hablando de los procesos de oxidación, la reducción, la hidrólisis. Somos el química. Las de fosfas de 2 son extraordinarias. Estas son reacciones de comparación o de síntesis, donde el fármaco en el organismo se conjunciona, se une, el organismo lo une, lo conjuga con un producto endógeno metabólico y se inactiva o se activa el fármaco, es decir, ese proceso para metabolizar. Entonces, cuando utiliza el ácido glucurónico, se ocurre la glucuronización. Cuando se acetila, acetilación. Se conjuga con glicina, con glutatión para poder eliminar ciertos tóxicos. Entonces, por ejemplo, los epóxidos, repito nuevamente, la bosfenada que se produce en nuestro organismo, los epóxidos que se generan por sustancias tóxicas, pueden ser contrarrestados con nuestros mecanismos de protección maravillosos de la conjugación con glutatión. Eso lo hace el hígado. Hay factores que modifican la biotransformación, hay tan genéticos, ambientales, patologías, obviamente. Hay que tener en cuenta los extremos de edad, que sí, pues requieren nuestra atención extraordinariamente cuidadosa. Los fetos y neonatos tienen una inmadurez enzimática notable.
Por lo tanto, no se puede ni se debe usar cualquier fármaco a esta edad, porque su organismo no metaboliza todavía los fármacos del modo que quisiéramos y pueden resultarse convirtiendo en tóxicos. Los ancianos ya por deterioro, pero entiéndase, jovencito, este deterioro es parte de la vida, no es enfermedad, por lo tanto no es una patología y por lo tanto no requiere medicación. Y esto lo extiendo hasta para cuando se usan artículos de tipo cosmético, donde toda la gente artificiosamente no quiere envejecer, ¿no? ¿Han visto las monstruosidades que ocurren cuando se aplican el ácido hialurónico, por ejemplo? ¿Sí? Cuando están ancianos, hoy son más terroríficas que cuando estaban envejeciendo. Terriblemente, artificiosamente pésimos. Entonces los ancianos simplemente están viejos, están deteriorados y no hay por qué tratar de recuperarlos a la juventud artificialmente, porque eso a veces significa riesgo. El metabolismo de algunos fármacos como la quinidina es muy serio, muy comprometido aquí y puede producir riesgos mortales incluso. Hay una cosa, por ejemplo, en el curso de la respuesta terapéutica. Los pacientes que tienen asma y son ancianos, no tienen EPOC, que se maneja igualito que el asma, resulta que responden de manera extraordinariamente diferente a los broncodilatadores. Los broncodilatadores que se basan en salbutamol, por ejemplo, en fenoteol, cualquier otro broncodilatador adrenérgico, responden o son muy eficaces en la edad de la niñez, en la edad de la juventud, extraordinario. Pero curiosamente, en la ancianidad ya no son tan eficaces. Y más bien otro tipo de broncodilatadores, los colinérgicos, como resultan siendo mucho más eficaces en un anciano que en un joven. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los receptores tienen un comportamiento bien raro respecto a la edad. Los receptores adrenérgicos son excelentes en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en el adulto no viejo. Pero cuando van envejeciendo, no es que haya menos receptores adrenérgicos que los colinérgicos, sino simplemente que son menos funcionales. Y la funcionalidad de los colinérgicos se mantiene siempre alta. Por eso que el anciano responde más a un broncodilatador colinérgico que a un adrenérgico. O sea, el salbutamol, por ejemplo, puede haber sido muy útil cuando tenía 30 años, pero cuando ya tiene 70, resulta que ya no funciona. ¿Se volvió resistente? No, simplemente que sus receptores son más colinérgicos que adrenérgicos, en términos de funcionalidad, no en número, ¿eh? Los adrenérgicos siguen existiendo ahí, pero ya no responden tan bien como responde un colinérgico que se va volviendo muy eficiente en la juventud, en la ancianidad. Esos cambios hay que conocerlos también, ¿no es cierto? La excreción ya tiene que ver con la funcionalidad renal, por ejemplo. La excreción renal es la predominante. Y ahí hay ciertos actividades que se hacen. Por ejemplo, la intoxicación por ácido acetilsalicílico, la intoxicación por aspirina, que es un ácido, que es muy grave, a veces mortal incluso, se puede facilitar notablemente si se alcaliniza la orina. Por ejemplo, si el paciente que está intoxicado con aspirina se le administra bicarbonato de sodio por vía parenteral, y inmediatamente por afinidad química, el alcalino arrastra al ácido salicílico y lo hace que se elimine. Se aprovecha esa particularidad físico-química de los comportamientos de los alcalinos y los ácidos, ¿sí? Entonces, el ácido salicílico se maneja extraordinariamente cuando está intoxicando a un paciente, alcalinizando temporalmente su sangre con bicarbonato, por ejemplo. La excreción también puede ser biliar, ¿no es cierto? De ahí entra la circulación antihepatica. Y también la excreción mamaria hay que considerar como importante. Por ejemplo, saben ustedes que la concentración del alcohol en la leche materna es exactamente igual a la concentración plasmática. Entonces una mujer que a lo mejor alcohólica, cuando le da mamá a su criatura le está dando
exactamente la misma cantidad de alcohol que he ingerido en el día. Y no solamente en alcohol, sino en otras drogas, como la cocaína. En Buenos Aires, en Argentina, se evidenció como una especie de epidemia. El uso de cocaína en algún tiempo parece muy frecuente en Buenos Aires. Y resulta que muchos bebitos lactantes entraban a emergencia con estado de adicción extraordinario, con manifestaciones del síndrome de abstinencia. ¿Qué pasa? Este niño, ¿cómo puede tener un síndrome de abstinencia que no tiene un drogadito que se le interrumpe la droga? ¿Qué pasa? Que habían recibido toda su vida en el pecho materno con cocaína de la madre, y a lo mejor la madre subió un caso delictivo, fue metida a la cárcel y se le retiraba del niño, y el niño comenzaba a hacer crisis de abstinencia, porque había estado drogado toda su vida con cocaína, a través de eso. Estos son los parámetros farmacocinéticos que a veces atormentan mucho la vida media. La vida media sí es importante tener en cuenta porque nos sirve, ¿saben para qué? Para calcular lapsos de dosis. Es una fórmula un poco simplista en algunos casos, pero sí sirve. ¿Cómo determinan el lapso de administración de un fármaco? Se multiplica la vida media por 4. Por ejemplo, la penicilina, que es sódica, su vida media es 1.5 horas, es el tiempo que demoran en lograr el balance entre lo que ingresó en el fármaco y de lo que se eliminó, ¿no es cierto? Vida media. Esa es una función de la vida media. Entonces se sabe que a la hora y media está ese nivel de equilibrio, tanto ingresa como tanto que se elimina, se llegó a ese nivel de equilibrio. Hora y media. ¿Y cómo sabemos entonces cuántas veces administramos la penicilina que sódica? Si multiplicamos hora y media por 4, ¿cuánto da? 6. Por eso se administra cada 6 horas. Esa es la mayor parte de fármacos que se ubica cuál es la vida media y se sabe cuántas veces en el día debe de administrarse. Volumen de distribución, como decíamos, la concentración del fármaco respecto a la cantidad que se administra con la concentración plasmática. Y la vida disponibilidad, cuánto llega del fármaco que se ha administrado al lugar donde queremos que actúe, a través del plasma sanguíneo. Ese es el otro tema. Son 3.